Bien, hermanos, damos la bienvenida una vez más a todos los que están ahí conectados a esta nueva disertación que tendremos en esta noche, tratando el tema del origen de la guerra espiritual, guerra entre dos reinos. Estamos librando una batalla de magnitudes universales que se dan entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y en este aspecto vamos a tratar algunos conceptos que nos ayudarán a entender un poco más estos temas. Estos temas se van a dividir en de dos a tres partes. Hoy vamos a iniciar con la primera parte, donde estaremos hablando de las incidencias del conflicto, donde se encuentran los centros de operaciones de dicho conflicto, y ya luego estaremos hablando de las armas que tenemos que utilizar para poder tomar parte efectiva y salir victorioso en este conflicto. En Efesios 6, del 8 al 10, se describen, hermanos, dos bandos opuestos que influyen sobre los seres humanos en nuestro mundo y los dominan. O somos dominados por la tiniebla o somos dominados por la luz. No hay un término medio en esta guerra. Como dijo el Señor en su palabra, o estamos con Él o estamos en contra de Él. Quien no es con Dios es contra Dios. Por eso es que hay dos bandos. Esos bandos están actuando constantemente sobre cada ser humano. Los que están bajo el dominio de Dios y la influencia de los ángeles celestiales podrán discernir las astutas artimañas de los poderes invisibles de las tinieblas. Los que desean estar en armonía con los agentes celestiales deben ser sumamente, hermanos, fervientes en cumplir la voluntad de Dios. No deben dar la menor cabida a Satanás y sus ángeles, porque no desperdician oportunidad para hacer daño, para dañar a los hijos de Dios. Pero a menos que estemos constantemente en guardia, seremos vencidos por el enemigo. Aunque a todos ha sido manifestada una solemne revelación de la voluntad de Dios acerca de nosotros, sin embargo, el conocimiento de esta voluntad no excluye la necesidad de elevar fervientes súplicas a Dios en busca de ayuda y procurar diligentemente cooperar con Él en las respuestas a las oraciones ofrecidas. El Señor cumple su propósito por medio de instrumentos humanos. A esto se debe que ustedes ven que hay muchas batallas en el mundo espiritual, en el terreno de la liberación, que Dios pudiera hacerla, pero no la hace porque esto Él lo dejó para que lo hiciéramos nosotros en su nombre, en el nombre de Jesús. En el Nuevo Testamento se presenta al pueblo de Dios de diversas formas, hermanos. Y es bueno que entendamos esto. Por ejemplo, al pueblo de Dios que está envuelto en este conflicto, se le presenta como una asamblea legislativa donde se toman determinaciones, iniciativas, proyectos, propósitos para el avance del reino de Dios en contra del reino de las tinieblas. También se le presenta como una familia, como un templo y como podríamos decir, como un remanente y luego finalmente como la novia de Cristo. Sin embargo, el cuadro final de Efesios, que es el que nos interesa en esta noche, muestra acerca del pueblo de Dios que es como un ejército. Somos un ejército porque estamos librando un conflicto contra otro ejército, que es el ejército de las tinieblas. Este ejército, hermano, está comprometido a librar una guerra de dimensiones globales que afecta a cada parte del planeta. De hecho, la palabra global no expresa debidamente la amplitud de este conflicto, hermanos, sino que se va más allá hasta alcanzar los lugares celestiales. Recuérdense que Pablo dice en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne ni carne, sino contra potestados, principales de las regiones celestes. O sea que el conflicto se traslada a lugares más allá de la tierra también, a los lugares celestiales. Y para esto, la palabra que mejor describe este conflicto es la palabra global. O sea, que mejor describe no es la palabra global, sino la palabra universal, ya que esta abarca el universo creado. El pasaje bíblico que más claramente representa y describe este conflicto es Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12.
donde dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda armadura de Dios para hacer frente a las artimañas del diablo. Pablo da a entender que como creyentes estamos librando una guerra para la cual necesitamos armaduras apropiadas y que nuestro adversario es el mismo Satanás, junto con todo su ejército. Por eso debemos entender que esta guerra no se gana en el plano de la carne, sino en el plano del espíritu, hermanitos. También luego en el versículo 2 explica un poco más las características de esta guerra. Primeramente, examinemos algunas versiones de la Biblia, lo que dice la Reina Valera en su versión internacional, y luego compararemos con lo que dicen otras versiones. Dice así, porque nuestra lucha no es contra carne, no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas de la región, en las regiones celestiales. En la Biblia de las Américas, hermanos, este versículo dice lo siguiente, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Siempre es importante saber que el centro donde vienen nuestros ataques, donde se diseñan los planes de destrucción, es en las regiones celestes. En la versión la Biblia habla hoy, escuchemos lo que dice, la cual no es realmente una traducción esta Biblia, sino más bien es una paráfrasis, una paráfrasis donde adaptan palabras más coloquiales a un lenguaje más sencillo. Dice, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando y autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Y así es, hermano. Este mundo de tinieblas nos rodea, tratando de arroparnos y destruirnos. Pero sea cual sea la versión que uno desea usar, lo que queda claro, hermano, es que como creyentes estamos involucrados en un conflicto titánico, una guerra sin cuartel, que no cesa 24 horas 7, 365 días al año y los 30, 40, 50, 80 años que podamos vivir cada uno de nosotros en atacar continuamente. Este conflicto puede dejar nuestra mente estupefacta al tratar de entenderlo, porque nosotros como cristianos oramos un momento, pero las tinieblas no paran. Nosotros nos cansamos, pero ellos no se cansan. O sea, que si no fuera por el esfuerzo que los ángeles y el cielo están haciendo para protegernos en favor de la humanidad, hermano, este pleito estuviera perdido hace tiempo, porque es que la desventaja es del cielo a la tierra en cuanto al poder que la tiene la tiniebla sobre nosotros si no estuviéramos a Cristo luchando de nuestro lado. ¿Por qué no nos damos cuenta del conflicto? ¿Qué pasa en la iglesia? ¿Qué pasa en los cristianos? Que no nos damos cuenta de este conflicto. La iglesia, hermano, vive de espalda a este conflicto. La iglesia vive en podríamos decir, una burbuja espiritual, donde miran solo en una dirección. Cristo, cuando estuvo en la tierra, antes de irse, dio instrucciones. Y parte de estas instrucciones fue la gran comisión que está en Mateo 28. Y dice, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Verdad? El que creyere. Eso es parte de la comisión. Pero luego más adelante, en otro de los evangelios dice, y estas señales seguirán a los que son mis discípulos. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre sanarán enfermos, resucitarán muertos, tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Cristo dio varias comisiones, pero la iglesia, cuando se habla del mundo espiritual, cuando se habla de demonios, cuando se habla
de enfrentar a las tinieblas por su nombre, es como entra en una fase de terror. No sé por qué la iglesia no ha entendido que al menos que no se detenga a arrebatar el terreno que el enemigo le ha robado, no obtendrá victoria plena. Y a eso se debe el atraso que lleva la obra de Dios en esta tierra. ¿Por qué? Han tomado una parte de la comisión, pero han dejado la otra. No es que una no sea importante, pero una refuerza la otra. Si nosotros, como pueblo de Dios, predicamos la palabra, estamos llevando el mensaje, estamos expandiendo el reino de Dios, expandiendo la justicia de Dios. Pero si mientras llevamos ese mensaje, olvidamos que hay otro reino que está tratando de impedir que esa obra avance y no conocemos las herramientas efectivas que para enfrentar esos reinos, ese reino, el avance de la obra va a ser muy tortuoso, muy deficiente, muy languideciente. Y por eso vemos que la iglesia hoy está tan atrasada en su comisión, porque no ha hecho caso de la otra parte del mensaje: enfrentar a las tinieblas, echar fuera a los demonios del territorio de cada vida, de cada ser humano. Entonces, esto ha sido un descuido que lo está pagando caro la iglesia de Dios. Y le damos gracias a Dios porque nuestra iglesia está consciente de este conflicto y nos preparamos en las dos direcciones. Predicamos la palabra para ser nuevos discípulos, engrosar el ejército de Cristo, engrandecer el reino de Dios, implementar el reino de Dios, pero también estamos haciendo frente a las tinieblas con las armas espirituales que Cristo dejó para librar estas batallas. Entonces, ese es el evangelio completo que hay que implementar como iglesia. Ese es el evangelio que nosotros como pueblo de Dios estamos tratando de implementar en nuestras vidas y en la vida de aquellos que estamos dando a conocer estas verdades, de que estamos en un conflicto de magnitudes espirituales que se manifiesta en el plano físico. Pero las fuerzas para vencer este conflicto no vienen del plano físico, sino que vienen a nosotros desde el plano espiritual a través de los méritos que ganó Cristo para nosotros en la cruz del Calvario. Recuérdense que dice, segundo de Tesalonicenses 2:14, que Satanás, los principados, las potestades que están allá arriba, fueron despojadas de todo poder, de todo dominio, de toda autoridad. Todo el Señor se lo arrebató cuando venció a Satanás en la cruz. Pero ¿por qué Cristo tuvo que hacer eso? Morir en la cruz si él no tenía necesidad. Él hizo eso para poder darnos a nosotros la capacidad de poder luchar en condiciones cosas en este conflicto. Por ello, hermanos, meditemos en los sacrificios y lo que ganó Cristo por nosotros para vencer en este conflicto. No nos damos cuenta y muchos hermanos, muchos cristianos no se dan cuenta de este conflicto porque no están caminando en el espíritu. Viven cristianamente, pero en la carne, porque las cosas espirituales se disciernen de manera espiritual. Y si se descorriera la cortina, hermanos, y cada uno pudiera percibir las actividades constantes de la familia celestial, los ángeles que Dios puso a nuestro servicio para preservar a los habitantes de la tierra, pero no solo a los cristianos, escuchen, a los habitantes de la tierra, porque la tierra no ha sido destruida por la misericordia de Dios, por la intervención de Dios, por la intercesión de Dios en favor de los hombres, para que le dé tiempo para llegar al arrepentimiento. Y por los cristianos que están continuamente intercediendo, orando y contrarrestando la seductora superchería de Satanás, para que debido a su descuido no sean descarriadas de las estrategias satánicas, para que su iglesia no sea destruida. Y si tuviéramos visión de todo esto, hermano, muchos cristianos perderían mucha confianza en su propia autosuficiencia y su propia ignorancia voluntaria de desconocer estos conceptos espirituales. Podrían ver que los ejércitos del cielo están continuamente en lucha
con los instrumentos satánicos. Mientras nosotros oramos, nos vamos a dormir, a descansar, eso somos nosotros. Pero en el mundo espiritual eso no cesa, porque es una lucha continua, continua de los ángeles, continuamente del Espíritu Santo, continuamente del cielo, defendiéndonos a nosotros y aún por misericordia defendiendo a aquellos que todavía no han aceptado al Señor. Por eso debemos dar gracias al Señor cada día, porque si respiramos es por su misericordia, hermanos, porque Él no ha retirado de nosotros su cobertura y su protección. Por eso debemos estar conscientes que van a llegar ataques a nuestra vida, pero van a llegar lo que el Señor quiere permitir que lleguen para prepararnos para tomar parte en esta guerra, hermano. Van a llegar los ataques y puede ser desesperante, puede ser que nos desesperemos porque no es fácil estar enfermo, no es fácil querer orar y siempre tener un ataque, no es fácil querer buscarle a Dios y tener un impedimento, no es fácil. Pero muchas veces, si como cristianos espirituales llegan esos ataques a nuestra vida, es porque Dios tiene un propósito. Porque nadie puede tocar a un niño de Dios que está en sus manos, porque es que estamos en la mano de Jehová. Y si entra algo y penetra, todo el escudo protector que el Señor tiene alrededor de nosotros, puesto por el cielo a nosotros, es porque el Señor lo permite. Y si lo permite, preguntémonos, Señor, no por qué, sino para qué me está llegando este ataque, para qué me está llegando esta opresión. Porque es que cuando usted dijo, acepto a Jesús como mi Salvador y se entregó a Jesús, usted fue desarraigado del mundo de las tinieblas y ya no pertenece a ese mundo. Pero si algo llega del mundo de las tinieblas al mundo de la luz donde tú estás, hermanito, y sabemos que son ataques que molestan, que no te dejan dormir, que no te dejan vivir tranquilo, que no se te quita un dolor, no se te quita un bloqueo mental, no se te quita, son difíciles, pero si algo el Señor ha permitido que esté llegando a ti, de alguna manera es porque algo Él quiere fortalecer en ti como un guerrero de Jehová. Entonces, preguntémonos no por qué, sino para qué, Señor, me está llegando este ataque hoy. ¿Para qué estoy en esta situación? ¿Para qué me tiene? ¿Qué quiere perfeccionar en mí? Aclárame y déjame entender tu voluntad en mí para formarme como un verdadero guerrero del reino de los cielos. Entonces, los ángeles viven batallando, hermanos, para ganar victoria en nuestro favor y para aquellos que no se dan cuenta del peligro que siguen sus por su inconsciente. Esta definición, hermanos, de diferentes áreas de dominio y una jerarquía de autoridad da a entender que un reino muy bien estructurado y organizado, un orden jerárquico, o sea, que todo este tipo de ataques, todo este tipo de actividades tiene un orden jerárquico de autoridad y diferentes gobernantes y subgobernantes que son responsables de diferentes territorios. Así funciona esto. La palabra se refiere a los dominios que dominan las tinieblas, hermanos. De porque la palabra dominar describe gráficamente la forma en que Satanás trata de manipular la raza humana. Hermano, las personas que están bajo las garras de Satanás están sometidas a una dictadura del pecado. Están sometidas a doblegar de voluntad. Entonces, notemos que todas las versiones hacen hincapié en que el centro de operación, hermano, del reino de Satanás y el centro de operaciones de este reino también organizado se encuentra en los lugares celestiales. He aquí algunas verdades que surgen de Efesios 12. Es bueno que entendamos que nosotros en la tierra escuchamos hablar de regiones de cautividad, de regiones de dominio, de cárceles, escuchamos hablar del infierno, del Abadón, del inframundo. Aunque en nuestra imaginación nosotros figuramos todo eso debajo de la tierra. No, hermano, nada de eso está debajo de la tierra. Aunque lo figuramos así, eso está en plano dimensional que están en el espacio. Así es que se mueve esto. En primer lugar, el conflicto, hermano, afecta a todo creyente. A todo creyente. No solo a un grupo en particular como los pastores o como misioneros o como evangelistas,
sino que a todos nosotros, y por el hecho de que muchos cristianos ignoran esto, el resultado es la condición actual de la iglesia, como dije anteriormente. Si la iglesia conociera esto, hace tiempo que estuviera sometida a las tinieblas, hermanos. Fuera una iglesia desde ya victoriosa, una iglesia que donde se pare un hermano a predicar la palabra, diga, este terreno, lo declaro terreno de Jehová, todos los demonios que están en ese sitio tienen que salir corriendo. Pero como no conocen esto, ustedes ven que se dan campaña evangelística y es muy poco el fruto que se recoge. ¿Por qué? Porque no se hace la guerra espiritual que se debe de hacer para conquistar territorios gobernados por las diferentes jerarquías del mundo de las tinieblas. Entonces, una iglesia, hermano, que no ora, que no ayuna, que no testifica, que no alaba, una iglesia que no es obediente a los mandamientos de Dios, a su palabra, una iglesia que no busca la presencia en el nombre de Dios, siempre estará llena de temor. Como así hay muchos cristianos, o sea, es un reflejo. La iglesia que no cree en la guerra espiritual, los cristianos viven llenos de temor de los demonios. En cambio, la iglesia que conoce de esto, los cristianos no le tienen miedo a los demonios y cuando lo tienen que enfrentar, tienen que salir corriendo, porque dice la palabra, enfrenta a Satanás y ¿qué hará? Se irá, huirá de vosotros. Cuando la palabra dice resiste a Satanás, resiste al diablo y él huirá, no quiere decir que usted aguante del diablo martillazo, que aguante opresiones, no, resístelo, enfréntalo con la palabra. Cuando usted enfrenta al enemigo con la palabra, no tiene más remedio, si no tiene un derecho legal, que dejar el territorio. Tiene que irse. Va a luchar por no irse. Va a hacer esfuerzo por no irse. Va a buscar todas las rendijas por donde haya alguna puertecita por no irse. Pero al final, si no hay ninguna legalidad, tiene que ceder ese territorio, porque ese territorio es reclamado por el reino de los cielos. Entonces, un cristiano, hermano, que vive a la defensiva, que vive siempre huyendo de cada vez que tiene que enfrentar un ente de las tinieblas, no está haciendo lo correcto. No se puede llamar nunca una iglesia victoriosa, una iglesia que sus miembros, sus dirigentes, viven huyendo de esta realidad. Y todo para callar la conciencia se sumergen en lo que podríamos decir que es la alabanza, la adoración, se sumergen en lo que es el club social de la iglesia, se sumergen en lo que es la religiosidad, se sumergen en lo que es la doctrina, se sumergen en lo que es implementando normas y estatutos de hombre por evadir la responsabilidad de enfrentar a las tinieblas en su terreno, en el terreno que Dios ha determinado. Y una iglesia que hace esto, que va siempre a la defensiva, que va siempre huyendo de enfrentar los ataques del enemigo, nunca se podrá llamar una iglesia victoriosa, hermano. Recuérdense que hay iglesia militante e iglesia triunfantes. Nosotros somos iglesia militante, pero por el camino y la trayectoria de la formación que vamos llevando en lo que es el conflicto y la guerra espiritual, estamos en toda la dirección que nos llevará a ser una iglesia triunfante. Pero hay muchas iglesias militantes que por desconocer estas verdades no saldrán nunca de esa área de solo militar. Pero al llegar a ser triunfante, habrá muchos que caerán en el camino. Muchos, por eso dicen, Señor, Señor, en tu nombre, en mi iglesia se hicieron milagros. Incluso echamos demonios, pero no caminaron conforme a lo que el Señor determinaba para hacer una iglesia triunfante. Satanás, hermanos, tiene un reino muy bien organizado. Y en este reino existen varios niveles de autoridad. Y es bueno que entendamos esto, porque eso mismo se da en nosotros. Se da en el mundo espiritual de los ángeles, de las entidades angelicales, pero se da en el mundo espiritual de nosotros, los hijos de Dios. No todos tenemos el mismo rango, no todos tenemos el mismo nivel. Esto se adquiere a través de ¿qué?
de batallas, se adquiere a través de lucha, de búsqueda con el Señor, de meterse con Dios, de buscar su rostro, de demandar de Él el poder, de demandar el Espíritu Santo, de demandar de Él la unción que nos capacita para enfrentar todo ataque y toda batalla en el conflicto. Eso se adquiere también tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico a través de incursiones en la guerra. Cada vez que usted está ayunando, cada vez que usted está buscando el rostro de Dios, cada vez que usted está en búsqueda, cada vez que usted está orando 1, 2, 3 horas, usted está haciendo lo que son, le podríamos llamar cursillos para obtener rangos. Es lo mismo que sucede en el mundo militar. Cada vez que un militar quiere ser promovido, hace lo que son cursos. Tiene otro nombre, no me viene a la mente, pero hay especialidades, podríamos decir, que son las que lo promueven de rango. Entonces, es lo mismo en el mundo espiritual. Usted se mete en una especialidad de ayuno de 40 días. No es verdad que usted va a salir peor que como entró. Te va a adquirir niveles, va a adquirir rangos. Eso mismo sucede en el mundo de las tinieblas. Mientras cuando un demonio destruye más cristianos, destruye más seres humanos, tiene más alma ganada, eso le da rango y así van subiendo también de rango. Aparte de los que ya son ángeles poderosos por creación, simplemente porque Dios lo creó así y ya eran así antes de revelarse. El cuartel general de este reino, hermanos, no está ubicado en la tierra como muchos pueden suponer, aunque hay regiones donde se pueden reunir los satanistas, se pueden reunir los brujos, se pueden reunir en planos astrales, pero todo el cuartel de, general de esto está en las regiones celestes. Recuérdense que Satanás en Ezequiel y en Isaías dice, allá sobre las estrellas estableceré mi trono. O sea, cuando él miraba hacia allá arriba, era dando a entender esto que estamos viendo. Cuando se rebelaron los ángeles en contra del Señor y fueron expulsados del cielo, cada ángel de esto, cada demonio, cada ángel que se convirtió en un demonio, ángel caído, ocupó un astro del universo conocido. Las estrellas también. Entonces, por eso él hacía énfasis, allá estableceré mi trono. Y desde allá bombardean continuamente nuestro plano terrenal. Por eso es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las regiones celestes. Aunque la guerra está aquí, pero los diseños y estrategias de destrucción vienen de las regiones celestes, hermano. Es algo increíble, pero la Biblia nos muestra claramente en Mateo 12, 22 al 28. Dice, Jesús liberó a un endemoniado, ciego y mudo. Al echar fuera el demonio, toda la gente quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Pero al oír los fariseos, dijeron, este no expulsa demonios, sino por medio de Beelzebú, príncipe de los demonios. Y Jesús le contestó lo siguiente, todo reino dividido contra sí mismo queda asolado y no permanece. Aquí Jesús menciona entonces que él vino, cuando Jesús comenzó su obra, ¿qué fue lo que la primera palabra que él utilizó? El reino de los cielos se ha acercado. O sea, Jesús dijo, yo he venido a instaurar el reino de los cielos. Pero aquí está Jesús primera vez reconociendo de que hay otro reino que estaba aquí antes de que Jesús viniera a instaurar su reino. En este caso en particular, el conflicto entre dos reinos se manifiesta. Dice Jesús, al yo echar fuera demonios, los demonios por el Espíritu de Dios, saben que ha llegado a vosotros el reino de los cielos. O sea, la tierra estaba en tinieblas, la tierra estaba controlada por las entidades del mal. Por eso el pueblo de Israel, por más que trataba, siempre caía, porque se iban tras dioses ajenos, tras demonios que gobernaban y reinaban en este mundo. Cuando Cristo pisa la tierra, viene a instaurar un reino. Y es interesante notar esto, hermano. Cuando un reino ha cedido su territorio a otro reino,
sin guerra. No existe un precedente de que un reino cede y se instala otro sin que haya conflicto por desterrar uno u otro. Entonces, es lo mismo que está pasando entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Nosotros estamos librando el conflicto. Por eso dice Jesús, yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada, porque él vino a librar una guerra para arrebatar un reino que le fue quitado a Adán cuando decidió entregárselo a Satanás. Entonces Cristo vino a arrebatar ese reino que no le correspondía a Satanás. De manera, hermano, que el ministerio de echar fuera demonios pone de manifiesto que las potestades del reino satánico también demuestran la superioridad del reino de Dios, porque los demonios son echados fuera bajo la autoridad de este reino. Este reino es dirigido y comandado por Jesucristo. Entonces, ¿cómo sabemos que el reino de los cielos que Cristo vino a instaurar es superior al reino de los demonios que ya estaban aquí establecidos? Precisamente por el hecho de que en el nombre del reino de Jesús, en el nombre de Jesús, el rey que lidera el reino de los cielos, son echados los demonios que tenían posesión sobre este reino. Entonces, al fin de cuentas, hermanos, solo hay dos reinos que se oponen entre sí: el reino de Dios y el reino de Satanás. Colosenses 1:3 también habla sobre esto. Nótense que una vez que hay dos potestades o reinos, existe el reino de la luz, donde estamos nosotros, donde se encuentra nuestra herencia en el reino de los cielos, pero también existe la potestad de las tinieblas. La palabra potestad quiere decir autoridad. La palabra potestad quiere decir autoridad y viene del griego. En otras palabras, estemos, hermanos, de acuerdo o no, no podemos subestimar las estrategias de Satanás y su autoridad, pero en su reino, para hacer guerra al reino de los cielos. Satanás tiene autoridad. Él gobierna sobre un reino reconocido por la Biblia y tiene autoridad. El Señor se la ha reconocido, pero en su reino. Por eso, cuando él intenta venir al reino de Dios, donde están los súbditos de Dios, esculpido en la palma de su mano y en la niña de sus ojos, no puede entrar ahí si no es con el permiso de Dios. Por eso, cuando a ti te llegan ataques, no te preguntes, Señor, pero ¿por qué que estos ataques? No, pregúntale al Señor, Señor, si yo estoy en tu reino y estoy blindado por la protección que tú has puesto sobre mí y me está llegando esto, ¿qué quieres tú mostrarme o qué quieres tú despertar en mí que aún yo no estoy haciendo? ¿Para qué me llega esta opresión y para qué me llega esta prueba? Entonces, así podremos crecer más, así podremos ser más conscientes de la batalla y de la guerra que estamos librando, hermano. Entonces, pero lo bueno es que todo reino está librando una guerra a muerte y esta guerra está casi en la culminación y esto se va a dar en nuestros días, porque nosotros podremos decir seguro que estamos contados entre la última generación. O sea, que como vemos que se están cumpliendo todas las profecías, es muy posible que algunos de nosotros en vida nos toque ver a nuestro Señor Jesucristo regresando en las nubes de los cielos, ya que estamos en los tiempos del fin, hermanos. El centro de operaciones de este reino es el reino de Satanás. ¿Dónde opera el reino de Satanás? Y con este título lo vamos a dejar aquí, hasta aquí en esta noche, y seguiremos más adelante con la explicación dónde opera este reino, cómo opera, a través de qué opera y su función, cómo se desarrolla el conflicto aquí en la tierra. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga, que hayamos podido entender un poco sobre el fundamento del reino de Satanás, donde se origina el conflicto entre los reinos, y en la próxima parte estaremos aclarando sobre el centro de operaciones del reino de Satanás. Así que bendiciones y nos vemos en la próxima.